Amén, amados, damos gracias al Señor, gracias por un día más de vida, gracias al Señor porque nos encontramos en salud, gracias por las reuniones de este fin de semana, por la comunión de ayer con los hermanos, por haber podido participar de la mesa del Señor y bueno, poder así como dice la palabra, ¿no? Anunciar una vez más la muerte del Señor hasta que Él venga, dice la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo compartiendo la palabra del Señor en la hora anterior. Escuchen la palabra que comparte nuestro amado pastor. Ustedes lo pueden hacer nuevamente a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual invitamos que puedan suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta, hermano. Y sobre todas las cosas, compartirla no para que el pastor o yo seamos conocidos, sino para que la palabra de esta gracia corra. Hay muchos hermanos que están en la esclavitud de su mente, en la esclavitud de pensamientos, sentimientos, en la esclavitud de la ignorancia de esta gracia, y la palabra de esta gracia tiene que correr y alcanzarlos a ellos para poderle dar la libertad gloriosa, dice la palabra, de los hijos de Dios. Así que gracias le damos al Señor, hermanos. Como les decía, en la hora anterior estuvo el pastor. Él está los días lunes y los días viernes de 9 a 10 de la mañana. Ustedes lo pueden escuchar. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, hermanos. También les invitamos a las reuniones en nuestra amada iglesia, Iglesia del Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Las reuniones son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, hermano. Lo invitamos para que pueda visitarnos, para que pueda acercarse y bueno, y así también podamos gozarnos, hermanos, en la comunión. Así que damos gracias al Señor, hermanos amados. También tenemos nosotros reuniones los días domingo, aquí en la calle Pillado 6052, en el kilómetro 43. Si usted quiere visitarnos, puede hacerlo los días domingo a las 19 horas y también si quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer por el Facebook La Última Trompeta Filial Virrey del Pino o al 15 54 13 09 99, hermano. Así que bueno, gracias le damos al Señor. Hemos dado todos los anuncios de los programas de radio y las reuniones, así que damos gracias al Señor. Y bueno, agradecido, como le decía, de poder tener un día más de vida que el Señor nos da, en salud, con gozo, por causa de su palabra, ¿no? Y de la comunión de los unos con los otros, hermano. Así que vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia que tú manifiestas para con nosotros cada día, Señor. Permitiendo, Señor, que vivamos un día más para poder seguir siendo conformados a tu imagen, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que nos escuchan. Ayúdalos, Señor. Abre los ojos de su entendimiento, Señor, y tráenos, Señor, la palabra, Señor, que necesitamos, Señor, para nosotros primeramente, Señor, porque tu palabra dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice en el libro de Apocalipsis, Señor. Y sabemos que la palabra primeramente es para nosotros y después es para aquellos que la oyen, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y no solamente a que podamos escuchar y atesorar tu palabra, sino que tú puedas hacerla una realidad a través de estos vasos de barro, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Gracias le damos al Señor. Vamos a ir al libro de Romanos. Un libro muy hermoso el libro de Romanos. Usted puede leerlo todo el libro. Y el libro de Romanos es nuestro éxodo. Es nuestro éxodo. ¿Por qué es nuestro éxodo? Porque el libro de Romanos es comparado con el libro de Éxodo porque nos habla de la salida de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El libro de Romanos nos enseña los primeros pasos en este mundo que, al igual que el desierto, al igual que el pueblo de Israel estuvo en el desierto donde no había nada para ellos, ¿vio? Donde no había nada donde ellos pudieran deleitarse humanamente, así también este mundo para nosotros es simbolizado como un desierto, como el desierto que Israel tuvo que pasar, ¿vio? En el cual no hay nada para nosotros, no hay atracción en este mundo para nosotros. Por eso Pablo dice, por cuanto el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que damos gracias al Señor, hermano. Antes de ir a la palabra, le voy a dar a mi esposa para que nos salude.
Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Paz, amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día. ¿No? Amén. Gracias al Señor por la reunión de ayer que tuvimos allá en la iglesia central y también acá. Gracias al Señor por su palabra. A veces tenemos victoria sobre algo pequeñito y tanto gozo produce nuestra alma. Amén. ¿No? Que el Señor nos esté bendiciendo, amados. Amén, gloria a Dios. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 14, hermano. El capítulo 14. Nosotros vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 8, vemos toda la provisión que Dios nos dio en Cristo. La justificación, el nuevo nacimiento, nuestra posición santa delante de Dios. Veo que tenemos una nueva vida, que el viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Veo que ahora andamos en novedad de vida, que andamos conforme al Espíritu. Qué hermoso es esa palabra en Cristo. Amén, gloria a ¿No? Dios. Saber que es en Cristo. ¿No? Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Y entonces, y entramos ahí en toda la provisión y nos gozamos, ¿vio? Después llegamos al capítulo 12, y en el capítulo 12 el Señor nos hace saber que somos parte de un cuerpo, ¿vio? Y que Dios colocó en el cuerpo, también eso lo menciona en el libro de 1 Corintios capítulo 12, donde habla también, el apóstol Pablo habla del cuerpo, ¿no? Dice que Dios colocó en el cuerpo, dice, uno de los miembros como Él quiso, dice, y todos son para provecho, dice, ¿para provecho de qué? Dice, para provecho del cuerpo, para que el cuerpo pueda manifestar, o la vida de Dios se pueda manifestar a través del cuerpo, a través de cada uno de los miembros. Fíjese, y es maravilloso eso. Después el apóstol Pablo nos va llevando a la vida práctica. Y en el capítulo 14, queríamos compartir con ustedes. Si usted va a la página de YouTube de La Última Trompeta del Pastor Ramón Encina, usted va a encontrar que más o menos hace un año, un poquito más, nosotros tocamos todos los capítulos del libro de Romanos. No siempre solemos tocar todos los capítulos, siempre llegamos hasta el capítulo 12. Pero bueno, hoy el Señor nos llevó a compartir esta porción de la palabra con ustedes. Y dice ahí en el capítulo 1, en el capítulo 14, versículo 1, dice, recibí al débil en la fe. ¿Vio? Recibí al débil en la fe. ¿Qué es un hermano débil en la fe? Un hermano débil en la fe es un hermano que todavía no ha crecido. ¿Vio? No ha crecido, no ha llegado a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. ¿Vio? No es un hermano maduro, es un hermano que recién está aprendiendo, dando los primeros pasos. ¿Vio? Recibí al débil en la fe, dice. Pero no para contender sobre opiniones, dice. ¿Vio? No se puede contender con un niño, alguien que está dando los primeros pasos, no se puede contender sobre opiniones. ¿Vio? Más bien, antes de contender, ¿vio? Por medio de palabras, tenemos que llevarlo a que Él pueda ver, ¿vio? A que Él pueda ver la vida de Dios hecha una realidad en nosotros, ¿vio? Por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que asiste a esa vida, ¿vio? Para que Él pueda comprobar. Porque acuérdese que esta vida es para comprobar. Como dice Pablo en el capítulo 12, en el versículo 1, ¿no? Perdón, en el capítulo 12, en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Entonces la palabra viene, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de sentir y transforma la dirección. Nos da un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, una nueva dirección. Y eso nosotros tenemos que comprobar. ¿Qué es lo que terminamos comprobando? La buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Vio? Que la conocemos a través de la palabra. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra, dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Vio? Tenemos que recibirlo al hermano, pero no para contender con él. ¿Vio? ¿Y qué tenemos que hacer con el hermano? Bueno, tenemos que ir un poquito más allá. Y vamos a ir a Romanos capítulo 15, versículo 1. ¿Vio? Dice, así que los que somos fuertes, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Los que somos fuertes, dice. ¿Vio? ¿En qué somos fuertes? ¿Somos fuertes en sí mismos? No está hablando de eso. Nuestra fuerza, nuestra suficiencia, nuestra competencia, todo proviene del Señor.
Todo está en Él. Todo está en la vida que está. Los que somos fuertes, ¿vio? A los que somos de fuerte carácter. No, está hablando de eso. Los que somos fuertes, ¿vio? ¿En qué somos fuertes? Dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar. ¿En qué somos fuertes? En soportar. ¿Vio? En soportar. ¿Qué soportamos? La flaqueza de los débiles. ¿Vio? Pues este hermano tiene una manera de ser, una manera de pensar, una manera de sentir que es difícil. Dice, pero acá dice la palabra, los que somos fuertes, dice, debemos soportar, dice. ¿Cómo soportamos? Soportar, ¿sabe qué significa soportar? Ponerse por debajo. ¿Vio? Ponerse por debajo y cargar al hermano. Soportarlo ahí, ¿vio? Soportarlo, sobrellevarlo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, dice, cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. ¿Vio? Amo a mi hermano. ¿Vio? Él no entiende muchas cosas. Amo a mi hermano, lo amo por la vida que está en él y por la vida que está en mí. Él no entiende muchas cosas. Todavía no ha llegado al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Todavía no ha llegado al conocimiento pleno de que hay una vida en él que lo puede llevar a él a más que vencer, como dice Romanos 8:28. ¿Vio? Porque Romanos 8:28 nos enseña a nosotros de que no hacemos más que vencer, dice. 37, sí, amor, vamos a leerlo ahí. Gracias, Señor Jesús. Amén. 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Que a veces uno se equivoca en los versículos, ¿vio? Sí. El 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese, y en la antigua versión, en la versión 1909, dice así, mire, ahora le vamos a leer. Porque ahí dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores, dice. Y en la antigua versión dice... Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer. Fíjese, qué maravilloso, por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de nuestra suficiencia? No, por medio de aquel que nos amó. Digo, ¿y cómo por medio de aquel que nos amó? Si Cristo está sentado allá a la diestra del Padre, pero su vida está en nosotros. Gloria a Dios. Su vida está en nosotros. Ese es maravilloso, hermano. Entender que tenemos una vida dentro de nosotros que nos lleva a nosotros a más que vencer. ¿Qué será ese más que vencer, vio? Y yo creo que eso tiene relaciones. Es una interpretación, hermano, ¿no? Para que no... Yo creo que ese más que vencer es poder soportar. Soportar. Dice, así que los que somos fuertes. Vio que en 1 Corintios 12 dice, los miembros que son más honrosos, dice, cubren a los que son menos honrosos, dice. ¿Vio? Cubren. ¿Para qué? Dice, para que no se vea la parte deshonrosa del cuerpo. ¿Vio? La parte vergonzosa del cuerpo. ¿Pero por qué es vergonzosa? ¿Vio? No es vergonzosa por lo que manifiesta, sino que, bueno, no alcanzó todavía un crecimiento. Pero no nos vamos a meter en ese tema para no confundir la predicación, hermano. Así que los que somos más fuertes, dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Vio? No agradarnos. ¿Cuándo yo me agrado a mí mismo? Cuando yo creo que yo soy algo más de lo que soy. ¿Vio? ¿Y qué soy yo? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que hablamos en el programa pasado? Que fuimos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo. ¿Vio? Y que somos todos miembros en particular los unos de los otros. ¿Vio? Entonces, ¿para qué Dios nos bautizó en el cuerpo? ¿Para qué nos metió dentro del cuerpo? Para que juntos nosotros podamos dar a conocer, o Dios se pueda dar a conocer a través de nuestras vidas. ¿Vio? A través de nuestras vidas. Y una manera de darse a conocer es soportar a los débiles. Soportar a los débiles. Fíjese, los discípulos se ve que eran débiles en algún aspecto. ¿Vio? ¿Por qué eran débiles? Y porque había parte de su humanidad que todavía se había manifestado, todavía se seguía manifestando. ¿Vio? Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos a vosotros? ¿Vio? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Y hasta cuándo tenemos que soportar a los hermanos cuando son débiles, cuando todavía viven en su humanidad? Hasta que crezcan.
Estamos hablando de los hermanos nuevos, estamos hablando de hermanos que están dando los primeros pasos, porque estamos hablando del libro de Romanos. Y los hermanos cuando están dando los primeros pasos todavía hay cosas que ellos traen del mundo, todavía traen de la vida vieja, que todavía no han aprendido a despojarse. Pero a eso nos enseñó Pablo allá en el capítulo 6. Pablo nos enseña que nos despojemos del hombre viejo, ¿no? Del cuerpo del pecado, ¿no? Que nos despojemos. Pero están las concupiscencias. Ya nos hemos despojado del hombre viejo, ya nos hemos despojado del cuerpo del pecado, por la fe, en la cruz del Calvario. Pero están las concupiscencias de la carne, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a desechar las obras de la carne y vestirnos las armas de la luz, dice el apóstol Pablo. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión con él, ¿no? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, fíjese, otro que es débil come legumbre. No, yo no estoy capacitado, dice el débil, ¿vio? El que come no menosprecia al que no come, ¿vio? El que está capacitado a soportarlo todo, no menosprecia a aquel que todavía no se siente capacitado. Está capacitado, sí, está capacitado porque está la vida en él, pero todavía esa vida, él no conoce esa vida, no conoce la capacidad de esa vida. Todavía no conoce esa capacidad de esa vida, que esa vida lo puede llevar a él a soportarlo todo. Él no conoce esa vida. Entonces dice, al que no come, dice, porque Dios le ha recibido. Dios le recibió. Fíjese, tú pues, ¿quién eres para juzgar al criado ajeno? Yo no puedo juzgar a mi hermano. ¿Por qué no puedo juzgar a mi hermano? Porque es siervo de Dios. Porque fue comprado y lavado con la sangre de Cristo. Él no puedo juzgar a mí. ¿Por qué? Porque el que nos juzga es el Señor. Tú pues, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, dice, o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor, ¿vio? Poderoso es el Señor. Y ahí está hablando del Señor Jesús. Poderoso es el Señor, dice, para hacerle estar firme, ¿vio? Poderoso es Él, dice. Uno hace diferencia entre día y día, y otra juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿vio? Yo estoy seguro en mi corazón y en mi mente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, que hay cosas que para mí no son tropiezo, pero para mi hermano sí. Para mi hermano sí. Bueno, si para mi hermano, como vamos a ver más abajo, si para mi hermano le es causa de tropiezo eso, entonces yo me guardo de esas cosas. Para mí no me es un tropiezo, por el crecimiento de la vida de Dios en mí, pero para mi hermano sí, él le está dando los primeros pasos recién, ¿vio? O tal vez no, pero es un tropiezo. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Pablo dice en una de sus cartas, dice, decidí no poner tropiezo, dice, a ninguno, dice. Decidí no poner tropiezo a ninguno, dice. Tú pues, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Uno tiene ese crecimiento, ¿no? Hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Otro tiene otro crecimiento. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, ¿no? Sí, pero el hermano no alcanzó mi crecimiento, entonces no estamos en comunión. El hermano tiene un crecimiento inferior. Acuérdense que Pablo dice ahí mismo en el capítulo 12. Digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y después dice en el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos. ¿Estamos todos llamados a alcanzar el mismo grado de fe, la misma estatura? Sí, estamos todos llamados. Pero eso es personal. El Señor es el trabajo del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Es como yo siempre le digo a usted, yo tengo mi hijo. Y yo no puedo hacer que mi hijo crezca. Tengo que dejar que la vida se vaya desarrollando en él.
que él vaya recibiendo ese alimento que la vida que está en él necesita. Entonces ese alimento va nutriendo esa vida y esa vida se va desarrollando y él va creciendo. Y se van manifestando los atributos de la vida que él tiene dentro de él. Humanamente estamos hablando, ¿no? Bueno, lo mismo es con la vida de Dios que está en nosotros. ¿No? Por eso dice la palabra, recibí al débil en la fe, pero no para contender con él sobre opiniones, dice. Fíjese. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Fíjese. El que come para el Señor come, dice, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Fíjese. Ahí podríamos leer en Colosenses 2:16. A ver qué dice ahí. Tengo una concordancia yo acá. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjese, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Por tanto dice, nadie juzgue en comida y en bebida, dice. ¿No? Fíjese, porque ninguno de vosotros vive para sí, dice, ni ninguno de vosotros muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Para ser Señor de los que están muertos como también de los que viven. Fíjese, hermano amado. Fíjese, estamos hablando en cierta manera de la vida práctica. Porque Pablo nos lleva acá, dice, recibí al Dios en la fe, dice, pero no para contender con él. Yo soy un hermano crecido. Yo estoy dando un ejemplo, ¿no? Soy un hermano crecido. Yo estoy preparado para soportarlo todo. Pero hay hermanos que no están preparados para soportarlo todo. Hay hermanos que no están preparados. Yo estoy hablando en el desarrollo de la vida de Dios en ellos, ¿no? Hay hermanos que no están preparados. Y no podemos poner una carga mayor que la que el hermano pueda llevar sobre ellos. ¿No? No están preparados para llevarlo todo. Y entonces dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión con él. Antes nosotros tomábamos esta expresión débil en la fe como una palabra ofensiva. Ofensiva, ¿no? El débil en la fe. Uno que no entiende nada, un carnal. No, es un hermano que está creciendo. Está creciendo. Acuérdense que estamos en el libro de Romanos, en la base de la edificación. El hermano está creciendo. Hay cosas que todavía no entiende. Hay cosas que todavía no puede sobrellevar, ¿no? Y entonces Pablo dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir la ley de Cristo. El hermano no puede sobrellevar, pero yo lo puedo sobrellevar. ¿Por qué? Porque he crecido. Porque la gracia de Dios ha crecido en mí. ¿Vio? Entonces, ¿a dónde me lleva la gracia de Dios? A ponerme por debajo del hermano. ¿Vio? Para poder sobrellevarlo. Para poder sobrellevarlo me tengo que poner debajo del hermano. ¿Vio? Bueno, es como nos pasó, eso lo habíamos contado hace mucho, ¿no? Con el pollito. Tuvimos una experiencia muy linda. Vio que la palabra de Dios dice, y eso me hizo entender mi esposa. Oye, yo decía, vio como todo, como los hombres, decimos, esa es la estupidez. Pero el Señor nos hizo entender una cosa tan maravillosa a través de mi esposa, por eso, ¿vio? Y es maravilloso, así vamos a contarlo. Un día, bueno, teníamos pollitos, 3 pollitos, y un día uno de los pollitos gritaba, y bueno, me asomo así, le habíamos puesto la lámpara, todo, bueno, así como van, y me asomo así, y uno de los pollitos estaba caído. Entonces lo levanto, y ese pollito que gritaba se puso por debajo. Gloria a Dios. Pero lo hermoso, ¿no? Que, y después, bueno, pasó 2 o 3 horas, y otra vez volvió a gritar, el pollito, ¿no? Y otra vez lo levanté y él se ponía abajo y lo sostenía paradito, ¿no? Y eso de ponernos uno a otro por debajo, ¿no? De aquel que tiene necesidad, ¿no? Pero lo hermoso es que él gritaba,
Fíjese. Y así nosotros Sí. oramos a Dios por nuestro hermano, ¿no? Amén. No solamente que oramos, sino que nos ponemos por debajo del hermano para sostenerlo, para que él esté paradito. ¿Vio? Era hermoso verlo, ¿no? Y el hermano se volvió a caer y este pollito volvía a gritar, Amén. Fíjese. ¿no? Y así fue varias veces que lo hizo, ¿no? Fíjese, y entonces uno dice, y es un pollo, dice, bueno, pero dice la palabra de Dios que por medio de las cosas naturales nosotros entendemos las espirituales. ¿Cuántas veces vemos a un hermano que está caído y decimos, el Señor lo va a levantar? No, el Señor nos está llevando a nosotros a que lo podamos sostener al hermano. Lógicamente que el que lo levanta es el Señor, Amén, sí. porque ahí dice la palabra, dice, para su propio Señor está en pie o cae, dice, y el Señor tiene poder para volverlo a levantar, dice. ¿Vio? Pero después nos lleva a nosotros a que nos pongamos por debajo del hermano para poder sostenerlo, ¿vio? Para estimularlo al amor y a las buenas obras, dice la palabra, ¿no? No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, porque siempre cortamos el versículo ahí a la mitad, ¿vio? Pero para poder sostenerlo al hermano. Y fíjese, y el Señor nos lleva a la vida práctica, sostener al hermano, ¿vio? Pero no sostenerlo por medio de un esfuerzo natural, ¿vio? De una obra natural, por medio de la vida de Dios que está en nosotros. O no, o dígame usted, hermano, ¿no ve usted a su hermano que está caído y la vida que está en usted no lo lleva a usted a decir, no, voy a ver qué le pasa al hermano, lo voy a llamar al hermano, lo voy a alentar al hermano? Es mi hermano, ¿yo? Es mi hermano, es mi hermana, ¿yo? Entonces dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ¿vio? Nosotros no vivimos para nosotros vivimos para el Señor. ¿Y a dónde nos lleva el Señor? A vivir para el cuerpo. Y cuando nos dice que nos lleva a vivir para el cuerpo, ¿cómo nos hace vivir para el cuerpo? Alentándonos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, ¿vio? Dándonos a conocer a nosotros los unos a los otros a través de estos vasos de barro, la vida de Dios que está en nosotros. Así nos lleva el Señor. Fíjese, ninguno de nosotros vive para sí. Dios no puso la vida de Dios para que yo sea beneficiado solamente por esa vida. Sí, lógicamente yo soy beneficiado. ¿Por qué? Porque recibo a través de esa vida los atributos del carácter de Dios. ¿Pero para qué lo recibo? ¿Para que esté atesorado, encerrado acá? No, para que esa vida se pueda dar a conocer. Por eso, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primero acá, pero después dice, llevando por todas partes, dice, la muerte de Cristo al yo, para que la vida de Cristo no se quede acá, se manifieste, dice. ¿Vio? Se manifieste a través de este cuerpo mortal. ¿Cómo se va a manifestar? En el servicio y en el beneficio de los hermanos, en el servicio y beneficio de aquellos que sufren, ¿vio? En el servicio y beneficio de aquellos que están tirados en el camino. Entonces dice, pues, ponernos por debajo, dice, y sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Vio? Cuando uno usa esa expresión, cumplir así la ley de Cristo, pareciera una expresión, Sí, ya cumplir y ley. ¿vio? De ley, ¿vio? De ley, ¿vio? Pero no está llevando a eso, el apóstol Pablo dice, cuando cumplir la ley de Cristo, sino cuando nos está llevando a que nosotros entendamos que hay una vida dentro de nosotros que está capacitada para manifestar, la vida está capacitada para manifestar uno de los atributos de esa propia vida, que es el amor. Y el amor nos lleva a sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿vio? Fíjese qué maravilloso. Entonces se cumple así. No se cumple por nosotros, como nos enseña Pablo en el capítulo 2 del libro de Romanos, no se cumple por nosotros, sino en nosotros la justicia de la ley. ¿Qué parte de la justicia de la ley se cumple ahí? El amor, ¿vio? El capítulo 8. Porque dice la palabra, amados los unos a los otros, dice, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Espero que se esté entendiendo, hermano, lo que estoy queriendo compartir con ustedes, lo que el Señor me da en esta mañana con mi esposa. Amén, En amor. el capítulo 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, esta quería decir, Sí, para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la justicia? La justicia es la realidad. La realidad. Ya no es Fíjese. algo que nosotros cumplimos con nuestro esfuerzo, sino que se cumple, dice. Claro, se manifiesta en nosotros. Y se ve la realidad. Y el corazón del Señor queda satisfecho. Fíjese. Porque Cristo para esto murió. Capítulo 14, versículo 9. Y resucitó. Y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice. Pero tú, que juzgas a tu hermano. O tú también, dice, que menosprecias a tu hermano. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Vio? Dice, pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgamos a nuestro hermano? O tú dices, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Somos parte del mismo cuerpo. ¿Cómo vamos a juzgar a nuestro hermano? ¿Vio? ¿Cómo vamos a...? Pero acuérdese que está hablando del débil en la fe, del que es menos crecido. ¿Vio? Pero muchas veces cometemos este error, desgraciadamente, pero eso es porque no nos dejamos guiar por la vida de Dios. Dice, ¿tú qué juzgas? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. El que es débil en la fe y se está conduciendo de esa manera porque es débil, porque es niño todavía, pero también el otro que está juzgando a aquel que es niño. ¿Vio? Los dos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Fíjese. Porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Vio? Este está hablando de lo que va a pasar delante del tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. ¿Vio? Cada uno dará de cuenta de sí. ¿De qué vamos a dar cuenta? De cuánto le dimos nosotros lugar a Dios en nosotros como vida. ¿Cuánto le dimos? ¿Y cuánto produjo? ¿Y cuánto le dejamos a Dios producir en nosotros? ¿Cuánta realidad de Dios se manifestó a través de nosotros? ¿Vio? De eso vamos a dar cuenta. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros. ¿Vio? Ya no nos juzguemos, no estemos ocupados en eso, hermano. No estemos ocupados en juzgarnos los unos a los otros. Dice, sino más bien decidí no poner tropiezo, ¿vio? U ocasión de caer al hermano. ¿Vio? No poner tropiezo al hermano. Cuando yo juzgo a mi hermano, le estoy poniendo un tropiezo. ¿Por qué? Porque no le estoy ayudando al hermano a que él pueda descubrir la capacidad que está en la vida de Dios para que él pueda lograr vencer esa situación. Entonces le estoy poniendo un tropiezo al hermano. ¿Vio? Le estoy trayendo una condenación al hermano. No lo vas a lograr, hermano. No lo vas a lograr. No, vos tenés que lograrlo, pero no, así no lo vas a lograr. Bueno, entonces mostrame cómo lo voy a lograr. ¿Vio? Por eso dice, los miembros más, como dije, los miembros más honrosos, dice, cubren a los que son menos honrosos, dice. ¿Cómo los cubren? ¿Vio? ¿Cómo los cubren? Le dan a conocer la vida de Dios. ¿Vio? Le dan a conocer la vida de Dios. Y entonces los que son más débiles descubren que hay una vida que los puede llevar a vencer esa debilidad que ellos están sufriendo, padeciendo. ¿Sí, amor? Dice 1 Corintios 12, 22. Sí. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Vio? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Ahora fíjese cómo dice, ¿no? Los miembros del cuerpo que Del cuerpo que parecen más débiles son parecen, ¿vio? los más necesarios. Que parecen más débiles, pero son los más necesarios. ¿Por qué parecen? Porque como yo soy más crecido que el hermano, parece más débil. Pero dice, son los más necesarios. ¿Vio? Ahora, eso no quiere decir que yo no sea necesario. Pero dice, estos son más necesarios. ¿Qué es más necesario? Que lo alentemos para que el hermano pueda funcionar en su lugar. Que él pueda crecer. ¿Vio? Sí, amor, seguí. Y aquellos del cuerpo que nos parecen, ¿Vio? no como es lo que nosotros vemos con lo que Dios dice. Claro. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Fíjese, Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. fíjese. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Vio? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, Sí. sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora dice que a los menos honrosos y a los más débiles los cubren, dice. ¿Vio? Los cubren, no los exponen. Los cubren.
¿con qué los cubrirán? ¿Con qué se cubrirá el hermano que es menos honroso o más débil? ¿Con qué se cubrirá? ¿Con qué yo puedo cubrir al hermano? ¿No? Suponiendo que yo sea el más honroso, ¿no? Acuérdense que la Biblia dice, no tengamos más alto del concepto de sí que el que debe tener. Suponiendo que yo soy el más honroso y el hermano sea el más débil o el más decoroso, dice ahí, ¿no? No, el más débil. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Sí. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. Menos dignos, sí, ahí está. Estos, pero me gusta porque dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen. Claro, que nos parecen. No dice que son así, dice que nos parecen. Menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Porque es una interpretación lo que voy a decir, hermano, ¿no? Dice, aquellos que son menos dignos, dice, pero son necesarios dentro del cuerpo. Son necesarios. Si no fuesen necesarios, entonces Dios los quitaría. Pero Dios los ha colocado en el cuerpo como Él quiso. Y entonces, ¿cómo los cubrimos? Por medio de la vida de Dios que está en nosotros. La vida de Dios que está en nosotros nos da esa capacidad para poder cubrir a los hermanos. La capacidad no está en nosotros humanamente, está en esa vida. Entonces el cuerpo, dice, bien concertado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, van recibiendo, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces todo está en armonía en el cuerpo. Todo está en armonía, fíjese. Pero volviendo a Romanos capítulo 14, no queremos salirnos del tema. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo. ¿Yo? No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Yo? No ponerle tropiezo al hermano. ¿Cuándo no le pongo tropiezo al hermano? Cuando no lo juzgo. ¿Yo? ¿Y cómo hago para no ponerle tropiezo? Ayudándolo al hermano. No, hermano, vos tenés una vida dentro de vos, como yo la tengo, que nos puede llevar a los dos a vencer esta situación. ¿Yo? Pero yo no sé cómo depender de esa vida. Bueno, vení, que yo te voy a mostrar cómo depender de esa vida. Yo te voy a mostrar. Yo pasé, tal vez no pasé por el mismo lugar que vos estás. Pasé por otro lugar. Y esa vida me ayudó a mí a salir de esa situación y a poder salir y a poder dejar de ser débil en la fe para poder ser un hombre espiritual. Fíjese, un hombre espiritual. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien nos decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es. ¿Yo? Y entonces dice, si por causa de la comida de tu hermano, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, ¿vio? ¿De qué comida? De la mía. ¿Vio? Mi hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, dice. ¿Vio? ¿Qué es el amor? La realidad de la vida de Dios en mí. La realidad de la vida de Dios en mí. ¿Vio? Entonces dice, si por causa de la comida tu hermano no, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, dice, ¿yo? Por la comida mía, dice, se pierda aquel por el cual Cristo murió. ¿Yo? Se aleje del cuerpo. ¿Yo? Se debilita en la fe. ¿Yo? Se debilita en la fe. Dice, no hagas, dice, que por la comida tuya se pierda aquel por el cual Cristo murió. ¿Yo? Porque, dice, no sea pues vituperado vuestro bien, dice. ¿Yo? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Yo? No, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. No consiste en eso. ¿En qué consiste el reino de Dios? Dice, en justicia, en la manifestación de la vida de Dios en nosotros. En paz, ¿yo? La paz que Dios nos dio en Cristo Jesús. En gozo, ¿qué gozo? El Espíritu Santo en nosotros. Fíjese. En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todos esos atributos nos fueron dados a nosotros. ¿Vio? La manifestación de la vida de Dios. ¿Para qué nos fueron dados? Para poder estar en comunión con los hermanos. Para que no se manifieste algo de nuestra carne que haga tropezar al hermano. ¿Vio? Lógicamente que el hermano hay cosas que no venció,
pero porque el hermano no venció, y yo sí las pude vencer dependiendo de la vida de Dios, no me voy a jactar de eso. Lo que voy a buscar es que mi hermano también pueda vencerlo. ¿Yo? Y si yo tengo que ponerme por debajo del hermano para poder ser ayuda para él, para que él pueda vencerlo y pueda vivir en una victoria que Cristo le dio, entonces eso es andar conforme al amor. Eso es andar conforme al amor. Lo que es no andar conforme al amor es lo que dice acá la palabra de Dios. Pero si por causa de la comida, pero si por causa de la comida tu hermano no... porque está cortada la palabra, por eso me equivoco. Dice, porque si por causa de la comida tu hermano es contristado. ¿De qué comida? De la mía. ¿Vio? De lo que yo estoy comiendo. Pero yo puedo comer de todo. Pero mi hermano no. Mi hermano no puede comer de todo. Yo puedo comer de todo. Tengo una buena dentadura y una buena capacidad de masticar para poder comer. Pero mi hijo no. Mi hijo no sabe masticar. Entonces tengo que triturarle la comida para no generarle a él que él se ahogue y perjudicarle la salud, incluso llevarlo a la muerte, porque él se ahoga, se puede morir. ¿Yo? Hasta que aprenda, ¿no? Hasta que aprenda. Y yo no puedo forzarlo a él a que mastique. No, vos tenés que masticar, porque vos tenés todos los dientes. No lo puede hacer. Tiene todos los dientes. Tiene todo lo que necesita para poder hacerlo. Pero no sabe usarlos. Entonces yo lo tengo que estimular. Los médicos nos enseñaban a mi esposa y a mí, usted tiene que estimular a su hijo por medio de unos ejercicios que ellos nos enseñaron para que él aprenda a usar su mandíbula, aprenda a usar sus dientes, aprenda a usar su lengua. Primero tiene que aprender a usar todos los miembros que tiene. Porque tiene todo. Los tiene a todos, pero tiene que aprender a usarlos. ¿Vio? Y una vez que lo aprenda a usar, entonces él va a descubrir que tiene una capacidad de poder masticar. Porque ¿Vio? aquel que es débil tiene todo, lo que un fuerte tiene. Claro, lo tiene todo, pero no sabe la capacidad que hay ahí. Entonces el fuerte tiene que enseñarle. ¿Cómo le enseña? Y le enseña de una manera práctica. Yo sé masticar. Yo sé, el médico nos decía, usted mastica y la lengua cumple la función de llevar el alimento de un lado al otro hasta que el alimento está bien procesado. Una vez que el alimento está procesado, la lengua se encarga de llevarlo hacia atrás para que usted pueda tragarlo y eso va al estómago y lo alimenta y usted crece. Bueno, eso tiene que producirse en su hijo, pero él no lo sabe hacer. Entonces tenemos que estimularlo. Hubo alguien que nos enseñó a estimularlo. Y bueno, y ahora nosotros tenemos que ir en la práctica de la estimulación para hasta que él lo logre. Hasta que él lo logre. Y es un poco cansador. ¿Usted sabe lo que es tener que estimularlo media hora antes de cada comida para que él lo logre? Pero nosotros vemos el fin. ¿Cuál es el fin? Que él pueda comer por sus propios medios. Bueno, lo mismo es en lo espiritual. Es pesado llevar al hermano. Es pesado estimularlo al hermano. ¿Cuánto tiempo? Es pesado hacerle saber al hermano. Es pesado cuando yo lo quiero hacer por medio de mi humanidad. Lo quiero forzar al hermano a que lo haga. Pero cuando es por medio de la vida de Dios está capacitada para soportarlo al hermano. En lo que no puede lograr. En lo que no puede lograr. ¿Vio? Mi hijo tiene 14 años. ¿Vio? Y es pesado. Y es pesado. Es pesado soportarlo. Pero la vida de Dios que está en nosotros nos lleva a soportarlo. ¿No? Nos lleva a soportarlo. No a soportarlo de que, lo tengo que soportar. No, soportarlo es amarlo. Es un bien para mi hijo. Y porque es nuestro hijo. Y porque es nuestro hijo. Y vamos a hacer algo menos por nuestro hermano. Y entonces lo espiritual. Soportar, amar. ¿Amar a quién? A nuestro hermano. ¿Y por qué? Porque es un bien para él. Y produce ese bien que es para él, produce un bien para mí, porque es beneficioso para quién, para el cuerpo. ¿Quién está en el cuerpo? Él y yo. Fíjese que tremendo, hermano. Y esto es parte de la vida práctica. Parte de la vida práctica. Por eso vos me decías el otro día, que sabemos lo que vale un alma, pero ¿sabemos realmente? Claro, ¿sabemos lo que vale un alma? ¿Yo? ¿Y cuándo sabemos? Cuando dejamos que la vida de Dios produzca en nosotros, pero si produce en nosotros y también produce a través de nosotros y también nos lleva a preocuparnos por el hermano. ¿Para qué? Para que el hermano lo logre.
No es que yo lo voy a hacer por el hermano, porque ahí está la obra. Hacerlo yo por el hermano no lo puedo hacer. Pero estimularlo al hermano a que él lo haga y dejar que la vida de Dios se manifieste en mí para que él pueda ver que se puede lograr, eso es ayudar al hermano. ¿Vio? Ponerme por debajo del hermano, soportarlo en el momento que él no puede. ¿Vio? Por eso tantas cosas nos enseñó el Señor, ¿no? Nosotros hablábamos con mi esposa, dice la palabra del Señor que por medio de lo natural se entiende lo espiritual. ¿Vio? Tantas cosas nos enseñó el Señor en estos 14 años con mi hijo. ¿Vio? Él tiene que hacer una estimulación para que sus piernas puedan soportar el peso de su cuerpo. Fíjese. Pero todo el cuerpo tiene que trabajar para que las piernas puedan soportar el peso de su cuerpo. No pueden las piernas trabajar solas. ¿Vio? Es como el cuerpo de Cristo, Y ¿no? en el Porque cuerpo de Cristo es lo mismo. tiene todos los miembros, Claro. todos sanos, Claro. pero no los sabe usar. Claro, ¿vio? Fíjese. Y entonces tenemos que ir a la vida práctica. ¿Y cómo vamos a la vida práctica? Bueno, la cabeza da una dirección. ¿Vio? La dirección pasa al cuerpo. Y ahora nosotros tenemos que aprender que ahí no solamente pasó la dirección, sino que la vida pasó de la cabeza al cuerpo. Y esa vida está capacitada para llevarnos a la vida práctica. Ahora tenemos que disponer. ¿Qué tenemos que disponer? Nuestro ser. Porque dice presentado, dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice, así que presentado, dice. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Sí, Señor. ¿Vio? No para hacer lo que yo quiero. Porque muchas veces el Señor nos va a llevar a hacer lo que nosotros no queremos. Por no ¿Vio? decir siempre. ¿Vio? Por no decir siempre. Vamos a decir muchas veces para ser liviano. ¿Vio? Entonces dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Para qué tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? No dice sacrificio muerto, ¿vio? Porque es fácil presentar el cuerpo sacrificado. Pero en sacrificio vivo, ¿eso qué quiere decir? Que me tengo que negar al yo. Me tengo que negar al yo. ¿Para qué? Para que Cristo viva su vida en mí, en servicio y en beneficio de aquellos que lo necesitan. ¿Vio? Y muchas veces aquellos que lo necesitan son los hermanos débiles en la fe, por no decir siempre. ¿Vio? Porque el hermano que ha crecido, la vida de Dios se ha desarrollado en él, no necesita ser sobrellevado. Él tiene la capacidad de sobrellevar a otros. ¿Vio? Pero el hermano débil en la fe no tiene esa capacidad de sobrellevar a otros. Él necesita ser sobrellevado. ¿Hasta cuándo? Hasta que crezca. Pero la capacidad la tiene. La Todavía tiene. no la conoce. No tiene el crecimiento. Tiene la capacidad, porque la vida está capacitada, ¿vio? De crecer, desarrollarse y llevarlo a eso de soportar a otro. Pero todavía no está crecida a ese punto. Sí, amor, ibas a leer. Sí, no digo para terminar. Amén. En el 14-19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fíjese qué maravilloso. Fíjese, lo que contribuye a la paz. Ya habíamos leído ahí el 17. Y dice, el 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo. Servicio, mire. Servicio, manifestación de la vida de Dios en nosotros. Es un servicio. Pero no está hablando por medio de esfuerzo, sino por medio del amor. Virtud de la vida de Dios en nosotros que se manifiesta de una manera no forzada. ¿Vio? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado de los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz. Lo que contribuye a la paz. ¿Vio? Contribuir a la paz. Yo quiero contribuir a la paz. Bueno, deje que la vida de Dios se manifieste en usted. Cuando la vida de Dios lo lleva a usted a hacer algo en base al beneficio de un hermano, cuando la vida de Dios lo lleva, usted tiene que dejar que la vida de Dios se manifieste a través de su cuerpo, porque es en servicio y en beneficio de los hermanos y es para darle la gloria al Señor, porque dice, así que llegamos lo que contribuye a la paz, dice, y a la mutua edificación. Eso nos lleva a estar en paz, a manifestar la paz. ¿Qué paz? La que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Vio? A manifestar esa paz. Nos lleva a estar en paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ya no es que estamos buscando a ver quién hace algo para sobresalir sobre el hermano. No, es para la mutua edificación.
para estar en paz los unos a los otros, para que podamos crecer todos juntos, para que la gracia se pueda manifestar y el nombre del Señor pueda ser glorificado. Fíjese, sigamos lo que contribuye a la paz, dice, y a la mutua edificación. A la mutua edificación. ¿Eso qué quiere decir? Que nos edificamos los unos a los otros. No soy yo solo el que edifica el cuerpo de Cristo. Todos edificamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo lo edificamos? Cuando recibimos la enseñanza se hace una realidad en nuestra vida y entonces todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí va creciendo, dice, para ir edificando. Que se ayudan mutuamente, dice, para edificarse, ir edificándose en amor, dice. Y ahí está la realidad. ¿Vio? Tenemos que ir a la realidad de estas cosas. Entonces dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz, dice, y a la mutua edificación. Algo mutuo, algo que Dios se lo edifica a usted por medio de la manifestación de la vida de Dios que está en mí, pero también Dios me edifica a mí por la manifestación de la vida de Dios que está en usted. Es mutuo, ¿vio? Va y viene. Va y viene. Fíjese. No destruya la obra de Dios por causa de la comida, dice. ¿Vio? ¿Se puede destruir la obra de Dios? Sí se puede destruir. ¿Cuándo? Cuando juzgamos algo. ¿Vio? Cuando juzgamos algo. Humanamente. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, dice. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro en lo que come. Con lo que come. No, pero vos estás haciendo así y no. Nosotros tenemos que ver el resultado. Tenemos que ver el resultado. Cuando vemos el resultado, entonces ahí descubrimos qué fue, de dónde nació eso. Si nació de la carne o nació del Espíritu. Si nació del Espíritu es gloria para el Señor. ¿Vio? Eso es gloria para el Señor. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Con lo que come, perdón. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano, en lo que tu hermano tropiece. ¿Vio? Si lo que yo como, si lo que yo hago hace tropezar a mi hermano, ¿qué es más importante? ¿Vio? Mi comunión con mi hermano. ¿Vio? Saber que somos uno, que estamos llamados a la mutua edificación. Ah, bueno, pero esto se manifestó en mí y a mi hermano no le gusta. Y bueno, que mi hermano se arregle. No, hermano. Estamos hablando de la mutua edificación. Estamos hablando de, dice, recibí al débil en la fe, dice, no para contender con él sobre opinión, dice, sino para poder edificarlo a él, para que él pueda crecer. Si yo soy el crecido, que él pueda llegar a la estatura que yo crecí y que los dos podamos llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda manifestarse libremente a través de nosotros. Esto no es una carrera de velocidad, ¿vio? Bueno, si mi hermano no llega, bueno, no llegó, yo llegué. No, dice, recibí al débil en la fe. Dice. ¿Para qué? Para que podamos sostenerlo, para que podamos ayudarlo a crecer, para que la vida de Dios se pueda manifestar y para que los dos podamos llegar juntos. ¿Vio? Que podamos llegar juntos, que podamos alcanzar juntos el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No, la meta, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino. ¿Vio? Si para mi hermano le es ocasión de caer que yo coma carne, dice, no comeré carne jamás, dijo el apóstol Pablo. ¿Vio? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Vio? O se debilite. Fíjese, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, eso lo vamos a tratar en el próximo programa, hermano, porque ya llegamos a la hora. ¿Vio? Así que los que somos fuertes, ¿vio? Pablo ya se consideraba fuerte, ¿vio? Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿vio? Los que somos fuertes. ¿Somos fuertes? ¿Dónde está la realidad de nuestra fuerza? ¿Vio? Bueno, yo soy fuerte en Cristo. Bueno, estoy capacitado para soportar a un hermano que es débil. ¿No? Y Dios va a poner un hermano que es débil. La prueba viene enseguida, hermano. Yo soy fuerte. Yo me considero que yo soy fuerte. Que ya estoy capacitado para soportarlo todo. Ah, sí, vos sos fuerte, estás capacitado para soportarlo todo. Sí. Bueno, entonces el Señor va a poner un hermano débil en vos.
No solamente para que vos lo puedas soportar, sino para descubrir que lo que vos decís que alcanzaste como fuerte en Cristo, en realidad está en vos y se manifiesta en vos. Porque acuérdese que nosotros no le tenemos que ser de tropiezo, lo tenemos que sobrellevar. Y sobrellevarlo es ponernos por debajo, ¿vio? Y soportar las fraquezas de los débiles. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Por medio del amor. Y lo primero que hacemos antes de ponernos por debajo, clamamos a Dios por él. Fíjese, como el pollito. Como el mollito, ¿vio? ¿Por qué? Porque no podemos sobrellevarlo nosotros con nuestra humanidad. Entonces, Señor, ayúdanos, Señor. Porque si tú lo pusiste al hermano al lado mío para que yo pueda ponerme por debajo y sobrellevarlo, es porque tú primero me capacitaste. Así que te pido que tú me ayudes a descubrir esa capacidad que está en mí para que yo lo pueda sobrellevar. Que el Señor bendiga, hermanos. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. La hermana Ubaldina Vargas. Amén. Tu mamá, la hermana María Espíndola. Amén. Y la hermana María Eva Freitis. Amén. Señor bendiga a todas las hermanas que nos estuvieron escuchando. Escuche, hermano, las predicaciones a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Suscríbase y comparta, hermano, para que la palabra corra y sea glorificada. Escucha la palabra para poder ser enriquecidos en el Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Y no se olvide que el pastor está a las 9 de la mañana, hermano. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por poder estar en comunión contigo, por haber podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas llevando cada día más, Señor, a la vida práctica, Señor. Nos haces descubrir, Señor, la capacidad que está en esta vida para poder ser útil, Señor, para el servicio y beneficio de nuestros hermanos. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, a las hermanas que nos han estado escuchando. Ayúdanos, Señor, porque no somos suficientes por nosotros mismos. Nuestra suficiencia proviene de ti, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.